Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más del curso de comunicación, esta vez continuando con el avance de nuestro libro. Bien, ya hemos visto los casos del uso de la grafía B, V, la C, la S, la X y la Z, ¿verdad? Muy bien, esta vez vamos a tocar otras grafías. Bien, empecemos con el uso de la G. Se escribe con G las palabras en las que el fonema velar, G, precede a otra consonante. Por ejemplo, gramo, ¿no? Como verá, la G está delante de otra consonante, que es la R. Muy bien, veamos otro caso, dogmático. En este caso también, la G va delante de la consonante M. Otro ejemplito, maligno, que va delante de la consonante N. Veamos otro caso. Las palabras que empiezan con Ges también harán uso de la grafía G. Por ejemplo, gestante, gestión o gestos. Las palabras que presenten la raíz geo, una raíz que significa tierra, ¿no? O está relacionada con esa definición. Por ejemplo, geógrafo, ¿no? La escritura de la tierra, ¿no? Geometría, formas del contorno de la Tierra, geomagnetismo, ¿no? Las que terminan en logía, por ejemplo, geología, en gogia, por ejemplo, demagogia, o en gogía, con la I acentuada, pedagogía, muy bien. Las que terminan en el elemento compositivo algia, también hacen uso de la G. Veamos ejemplos, neuralgia, ¿no es cierto? Cefalalgia, el dolor de la cabeza, o nostalgia, una pena, un dolor, ¿no? Los verbos terminados en igera, por ejemplo, beligerar, en ger, como proteger, o el verbos terminados en gir, como dirigir, que hacen uso también de la grafía G. Muy bien, veamos más reglas sobre el uso de la J. Se escribe con J las palabras que terminan en los sufijos ag, por ejemplo, coraje, y en eje, ¿no? Como el caso de hereje. Veamos un ejemplito más, garaje. Las que acaben en el sufijo gería, por ejemplo, cerrajería, consejería y extranjería, que hacen uso de la J. Los verbos terminados en gear, verbos terminados en gear. A ver, veamos. Canjear, muy bien. El verbo cojear y el verbo ojear. El pretérito indefinido del modo indicativo también hará uso de la J. El pretérito y futuro imperfecto del modo subjuntivo, el modo ideal. De los verbos traer, por ejemplo, traje, modo indicativo, ¿no? Del verbo decir, dije, también de forma indicativa, o de los verbos que terminen en ducir, por ejemplo, conduje, ¿no? Que hace uso de la J. Muy bien, veamos más reglas. Esta vez, reglas sobre el uso de la H. Se escribe con H las formas de los verbos haber, hacer, hallar, hablar, habitar. Por ejemplo, hubo, ¿no? Es una conjugación del verbo haber, hicieron del verbo hacer, hallaste del verbo hallar, hablamos del verbo hablar, o habitaba del verbo habitar, ¿no? Todos esos casos se escriben con la letra H. Las palabras de uso actual que empiecen con los diptongos IA, por ejemplo, hiato, es un término que hace uso de la H. El diptongo que contiene las vocales IE, por ejemplo, hierro. Diptongo que contiene vocales UE, huevo. O palabras con UI, por ejemplo, huir, ¿no? Que hacen uso del H. Pero se exceptúa, aquí hay un término, iatrogénico, ¿no? Que no hace uso de la H, pese a que tiene los diptongos, ¿no? En su formación. Este término no es tan conocido. ¿Cuál es su significado? Es un daño no deseado ni buscado en la salud.
Muy bien. Veamos más casos del uso de la H. Las palabras que empiezan con los elementos compositivos siguientes también harán uso de la grafía H. Por ejemplo, hecto, que significa 100 veces, ¿no? Acá, hectómetro, la medida, ¿no? Helio, que significa sol. Una palabra como ejemplo, heliocéntrico, ¿no? El centro es el sol. Hema, que significa sangre. Un término, por ejemplo, hematología. Hemi, que significa medio. Una palabrita como ejemplo, hemisferio. Hepta, que significa 7. Veamos un ejemplo, heptágono, ¿no? El que tiene 7 lados. Hetero, que significa otro, desigual o diferente. Veamos un ejemplo. Heterogéneo, diferentes géneros, ¿no? Hidro, que significa agua. Veamos un ejemplo, hidrografía. Bien, veamos más casos en los que hacemos uso de la H. Higro, que está relacionado con la humedad. Veamos un ejemplo, higrómetro, la medida del porcentaje de humedad en una zona, por ejemplo, ¿no? Hiper, que significa superioridad o exceso. Por ejemplo, hipertensión, una presión arterial demasiado elevada, hipertensión, que hace uso de la H. Hipo, que significa debajo de o escasez de. Por ejemplo, hipocampo. Holo, que significa todo. Un ejemplo, holocausto, ¿no? Una destrucción de todo. Omnio, que significa semejante o parecido. Por ejemplo, homeostasis, la división de las células en parecidas partes, ¿no es cierto? Homo, que significa igual. Por ejemplo, el término homófona, ¿no? Igual sonido. Muy bien. Veamos a continuación casos del uso de la Y. Se escribe con Y los plurales de nombres o sustantivos que terminen en Y. Por ejemplo, ley, que termina en Y, su plural es leyes. Otro caso, rey, reyes, ¿no? Que hace uso de la Y. Buey, bueyes. Pero se exceptúa los términos spray. Como ustedes verán, este término termina en Y, pero para pluralizarlo, la Y se convierte en una I, ¿no? Y se agrega la S. En todo caso, tendríamos aquí el plural sprays, ¿no? Ya no sprayes, ¿no? No sonaría bien. Veamos otro caso de excepción. Gay, gays, ¿no? Spray, sprays, ¿no? Son términos exceptuados. Las palabras con el grupo YEC, por ejemplo, proyectar, inyección, trayecto. Las palabras que empiezan con las sílabas at, por ejemplo, que hace uso de la Y, adyacente. Otro caso, que empiece con dis, disyuntiva. Otra palabra que inicie con sub, subyugar. Las palabras que terminan en el sonido vocálico I, pero que no estén acentuadas, ¿no? Por ejemplo, virrey, convoy y muy. Muy bien. Sigamos con estas reglas del uso de la R, que a propósito no están mencionadas en nuestro libro, pero vamos a agregar esta información. Muy bien. Veamos en qué casos utilizamos la R. La letra R, cuando se escribe sola, tiene un sonido suave, como en las palabras, por ejemplo, cara, pera o mira, ¿no? Un sonido suave, no es como la R, que suena mucho más, es muy vibrante el sonido de la R. En este caso la R es suave, ¿no? Veamos otro caso, al final de una palabra. En estos casos también suena suave. Veamos, sentir, ¿no? Saber, vivir, que terminan en R. Veamos otros casos del uso de la R. Después de las consonantes B, C, D, F, G, P y T, porque tienen un sonido suave. Veamos, brillo, ¿no? Criado, dromedario, frágil, grillo, prueba o tronco, ¿no? Después de todas estas consonantes hacemos uso de la R. Y una regla muy importante,
sobre todo al principio de las palabras escribiremos con R. Jamás escribiremos con doble R, ¿no es cierto? Veamos ejemplos. Rama, remedio, ritual, rodamiento, rumiante. Muy bien. Ahora sí, continuemos con los casos del uso de la R, la doble R, ¿no? Se escriben con R en los siguientes casos. Cuando se usa en el interior de la palabra y está entre vocales. Cuando tiene el sonido vibrante múltiple, ¿no? Sobre todo, veamos ejemplos. Carro, entre dos vocales, ¿no? Carro, la A y la O. Veamos otro caso. Perro, ¿no? O arroz, sonido vibrante. Cuando una palabra que empieza con R forma parte de una palabra compuesta, se escribirá con R. Por ejemplo, tengo la primera, un prefijo anti unido a la palabra reumático. Esta es una palabra compuesta, ¿no? La que se forma, antirreumático. En este caso, la palabra compuesta hace uso de la R. Veamos otro ejemplito. Inter unido a la palabra regional. Interregional hará uso de la doble R, ¿no? De la doble R. Muy bien. El prefijo de negación in se convierte en ir, ¿no? Cuando aparece delante de las palabras que comienzan con R. Por ejemplo, en real será pues irreal. Haremos uso de la doble R. Otro caso, responsable, irresponsable, ¿no? Sonido más vibrante. Bien, sigamos con los casos del uso de la EY, ¿no? Se escribe con EY las palabras terminadas en AY. Por ejemplo, calle, las que terminan en EY, por ejemplo, muelle, las que terminan en ello, cuello, ¿no? Muy bien. Pero se exceptúa. Veamos, Pompeyo, que se escribe con IE, leguleyo o plebeyo, ¿no? Las palabras que terminan en IYA, por ejemplo, silla, hace uso de la EY. Veamos, grillo, veamos otro ejemplo, brilla. Las palabras que empiezan con las sílabas fa también hacen uso de la EY. Veamos, falla, las que empiezan con fo, folleto, o con fo, como fullera. Son casos del uso de la EY. Muy bien. Ahora, para ti, finalmente, trabaja en casa. Primero, la página 50 sobre los usos de la G y la J. Son ejercicios bastante prácticos, ¿no? También la página 51 sobre el uso de la H, el uso de la R y de la R. ¿Ya? Y la página 52 sobre el uso de la IE y la EY. Muy bien. Eso es todo, chicos, por el día de hoy. Conmigo será hasta una próxima clase. Cuídense.